Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Episodio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Recordarles que están escuchando Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Y bueno, como cada semana, para presentarme nuevamente, como ya es habitual, mi nombre es Franco Cernaque y espero que el día de hoy tengan un excelente día al igual que el mío. Como ustedes ya sabrán y nos siguen en cada una de nuestras redes sociales, tanto Facebook e Instagram, sabrán que el tema del día de hoy es bastante interesante y lo han estado pidiendo muchos de ustedes, así como también quién es nuestra invitada del día de hoy. Bueno, para no entrar en tanta introducción como siempre al inicio, les voy a presentar cuál es la temática del día de hoy para aquellas personas que no tenían conocimiento del tema y quién es nuestra invitada. Y sobre todo le voy a dar pase para que ella misma pueda presentarse. El tema del día de hoy es violencia de pareja, una realidad. Y nuestra invitada del día de hoy es la psicóloga Jimena Aruquipa, una psicóloga internacional que nos está visitando hoy a nuestro programa de Psicoblog, su podcast de psicología favorito. Y bueno, mencionarle, a ver, psicóloga Jimena, ¿nos escucha? Esperemos que allá en Bolivia no haya tanto problema. Sí, Franco, se escucha bien. Todo bien por el momento. Correcto. Sí, porque las personas que nos están escuchando no comprenderán todo el martirio que hemos vivido para tratar de conectar. Pero bueno, pasemos ya a este punto y me gustaría, psicóloga, que se pueda presentar para que las personas puedan conocerla un poco mejor. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados oyentes. Soy Jimena Aruquipa Zoraide, como mencionaba el licenciado Franco, soy psicóloga de profesión. Tengo un diplomado en gestión sociocultural para el liderazgo democrático. También un diplomado en manejo de crisis. Asimismo, soy cursante del diplomado en liderazgo, desarrollo local y políticas públicas. A la vez, soy fundadora de la consultora psicológica forense ADN Mente, todo empieza y termina en ti. Y bueno, soy voluntaria en la Asociación Departamental de Derechos Humanos y en la Red 263 contra la trata y tráfico de personas en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Y es un gusto poder estar aquí en estos momentos para poder explicarnos un poquito sobre qué consta el tema del día de hoy. Muchas gracias, Franco, por la invitación. Correcto, muchas gracias a usted, psicóloga Jimena, por haber aceptado. Y estoy seguro que nuestros oyentes ya reconocerán esa voz porque en los episodios anteriores, como ustedes ya sabrán, la psicóloga Jimena Aruquipa y el psicólogo Gustavo ya nos han visitado para hablar acerca de la temática Cuidado ante la trata y tráfico de personas, que está en nuestro podcast, tanto en iTunes, Spotify y en las distintas plataformas de audio. Que bueno, si están interesados en ese tema, también lo pueden ir a buscar, que está ahí al alcance de todos. Pero vayamos con el tema del día de hoy. Violencia de pareja, una realidad. Psicóloga Jimena, ¿por dónde podríamos comenzar? Porque es tan amplio el tema de pareja, así que yo lo voy a dejar para que usted nos dé un indicio por dónde partir en este tema. Claro que sí, vamos, bueno, voy a estar explicando, voy a dar un resumen de la temática para que tengamos un pantallazo, ¿no?, de todo lo que vamos a hablar en este día. Y en sí, entre el tema de las relaciones, ¿no?, de parejas, que obviamente va más allá de la amistad, del compañerismo, o bueno, el entablar una relación, las relaciones pueden ser una de las cosas más positivas que ocurren en nuestras vidas. También una de las más románticas, divertidas, ¿no?, por el tiempo que podemos pasar con nuestra pareja y a la vez provocan sentimientos muy positivos en ellos. Pero no todo es positivo, ¿no?, porque también puede ser algo complicado y provocar sentimientos negativos e incluso dolor. Y es por eso que también sabemos, ¿no?, bueno, también más adelante voy a explicar sobre los tipos de violencia, pero ante ello que tiende a ser algo negativo. Y aunque es normal que las relaciones pasen por diversas etapas donde hay tantos momentos positivos, negativos, y al fin y al cabo no todos somos perfectos, ¿no? Somos personas imperfectas y ante ellos cometemos errores, pero también hay que mantenernos un margen también del respeto
porque si yo me amo y amo a la otra persona, también tengo que aprender a respetar. Y para ello, asimismo, bueno, es mantener, ¿no?, una relación donde aportemos ambos cosas positivas la mayor parte del tiempo en vez de cosas negativas. Asimismo, una relación entre ambas personas es donde podemos estar a gusto, disfrutar momentos de la compañía de la otra persona, como mencionaba hace un momento, también el tema del respeto, y en sí para que también se pueda dar una relación sana. Entonces, bueno, en sí, con esto doy un hincapié de lo que vamos a hablar en este día. Correcto, y creo que bastante detallado los puntos estratégicos que se va a considerar, ¿no?, en el tema del día de hoy, que cada punto que ha mencionado está bastante interesante, así que, como usted mismo lo dijo, vayamos por el comienzo. ¿Qué es? ¿Nos podría dar un concepto acerca de la violencia de pareja? Claro que sí. Bueno, para todas las personas que nos están escuchando, en sí, el concepto de pareja no es, si bien estando en una relación de pareja es todo cauce en sí que viene en un momento dado denota, ¿no?, la violencia, ya que hoy vamos a hablar de violencia. Entonces, en sí la violencia es todo perjuicio físico, psicológico, sexual a quienes mantienen una relación. Entonces, estos tipos de violencia se pueden dar en cualquier momento del día, mañana, tarde, noche, ¿no? Y bueno, y en sí, ante ello, tanto como mujer o como varón, porque no solamente las mujeres sufren violencia, también los varones, hay que poner un alto, ¿no? Hay que decir un basta y poner un fin a esta etapa de nuestra vida, ¿no? Si es que quizá alguna de nosotras o nosotros estamos pasando este tipo de violencia. Entonces, para ello es importante, ¿no?, el tema de dar a conocer la importancia de si realmente estoy llevando una relación saludable o si es que quizás en mi relación con mi pareja estoy pasando algún tipo de violencia. Y para ello también les voy a explicar un poquito sobre las diferencias, ¿no?, entre la violencia, la agresión, también el tema del apasionamiento, del amor de pareja. Entonces, ante ello, ¿no?, la agresión, si bien para quienes no saben, ¿no?, un poquito, es aquello que se expresa como una conducta de defensa. Muchas veces la agresión no suele ser intencional, también se puede dar por una cultura que puede estar inhibida o un impulso para la supervivencia. En cambio, la violencia no es algo natural, forma parte del abuso de poder, también es es como un resultado, ¿no?, de la evolución cultural que muchas veces se da, y asimismo en la violencia se puede utilizar diversos instrumentos, ¿no?, como objetos para poder amenazar o causar daños tanto a la otra persona como físicamente, socialmente, y bueno, más adelante voy a ir desglosando un poco sobre los tipos de violencia. Así es. Y por qué vi y también por qué vi necesario, ¿no?, tocar unos pequeños conceptos sobre el apasionamiento y el amor de pareja, porque muchas veces con el pasar de los años, cuando estamos en una relación de 5, 10 años, 15 años, ¿no?, para las personas adultas que nos están escuchando en estos momentos también, esa pasión suele apagarse, ¿no?, de a poquito. Entonces, también ahí depende mucho de qué, de fomentar, ¿no?, la relación de respeto, de amor, de que cada día pueda darse algún detalle, o no sé, no simplemente un detalle viene a ser algo material, sino también vienen a ser algo como el apoyo que se puede brindar a la pareja, ¿no? Y entre el Claro. apasionamiento, si bien es la primera etapa, ¿no?, donde toda relación de pareja suele asumir emociones que le hacen sentir totalmente feliz, pleno, como el primer amor, ¿no? Cuando muchas veces dicen que solamente Es sienten ilusión. estómago, perdón, el estómago, exactamente, ¿no? Donde todo es amor y paz, entonces tiende a ser el apasionamiento que todo es perfecto y que nada es malo.
pero sin embargo, en este aspecto del apasionamiento, no suele ser para toda la vida, en muchas ocasiones, entonces también hay que tener cuidado con ello, porque a comparación de un amor de pareja, como si bien dice amor, es como un fuego, una brasa que queda encendida durante mucho tiempo y que hay que cuidar, hay que valorar. Entonces, en ese aspecto es cuando nos damos cuenta, ¿no? Las diferencias que yo tengo y las diferencias que tiene mi pareja. Entonces, ante ello también conlleva mucho, ¿no? El que día a día haya el respeto, la consideración, la solidaridad y sobre todo la comunicación, una comunicación asertiva que deben construir ambos mutuamente, ¿no? Así es, efectivamente, creo que muchos de los aspectos que usted está mencionando, psicóloga Jimena, van más allá, porque a veces contemplamos el hecho de un premio o de un momento de dedicación cuando salimos a pasear, cuando compramos un objeto, cuando regalamos algo, pero creo que desde el apoyo, desde la comunicación, ya estamos hablando acerca de una relación, no tal vez en su totalidad sana, pero una buena comunicación fortalece lo que es una buena relación. Ahora, usted habló acerca de diferencias y características de la violencia. ¿Nos podría hablar un poco más acerca de ello? Claro que sí. Respecto a las diferencias y características, ¿no? En sí, en la violencia, bien hacer, ¿no? Un uso deliberado de fuerza física, de poder, ya que el objetivo de la violencia es obtener el control y el poder sobre la otra persona, al grado de que se llegue a dar una amenaza de por medio en el que pueda causar daños psicológicos, daños emocionales, incluso que puede llegar a causar trastornos en la pareja, tanto para la mujer como para el varón, ¿no? Y asimismo llega a causar en su ambiente social, ¿no? Inclusive familiar, porque cuando hay violencia de por medio muchas veces, ¿no? La pareja suele decir, bueno, tienes que estar conmigo esta noche y no me importa si es que tienes una actividad con tus amigos o con tu familia. Entonces ahí suele dar el tema también de la posesión. Claro. Entonces es un concepto, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta y muy en claro. Y más adelante les voy a estar mencionando unos tips, porque muchas veces decimos, bueno, yo sé qué es la violencia, ¿no? Pero no nos damos cuenta cuando realmente estamos en ese círculo de violencia o estamos pasando en ese, lamentablemente, ¿no? O muchas veces queremos tapar y decir, solamente me grita o Ujú. solamente me dice, no sé, a ver que soy fea, ¿no? O que soy feo. Entonces, son ciertos detalles cuales no nos damos cuenta que empieza todo desde la violencia psicológica, luego la violencia verbal, luego la física, ¿no? Y es por eso que hoy en día, y bueno, también vi de mucha relevancia tocar esta temática, porque ante la pandemia, el confinamiento, hemos visto que los índices de violencia, sobre todo intrafamiliar, han aumentado demasiado, ¿no? Y también entre las diferencias con la agresión, ¿no? Que suele ser un comportamiento que causa daño, que suele ofender mediante insultos, mediante comentarios hirientes, a través de golpes, lesiones, también violaciones. Entonces, más que todo la agresión viene a ser una conducta de defensa, ¿no? Frente a la pérdida de algo. Correcto, tal cual como usted lo está mencionando, psicóloga. Debemos tomar en cuenta estas diferencias y estas características dependiendo de si es violencia, si es agresión. Y creo que usted lo puso en manifiesto en el tema de a veces reconocemos ciertas acciones, pero no sabemos si es violencia o si es agresión. En contemplar muchas parejas que a veces se dice, no, él me quiere, él me ama, pero me cuida, por eso es que no quiere que salga de noche, por eso es que no quiere que utilice cierta ropa, por eso es que me revisa el celular constantemente. Ya estaríamos hablando de una violencia, ya estaríamos hablando de una agresión en este caso, ¿verdad, psicóloga Jimena? Así es, totalmente de acuerdo, ¿no? Y
Inclusive por eso también más adelante voy a explicar sobre los mitos, porque eso muchas veces vienen a ser mitos, ¿no? Y la realidad es muy distinta. Que me cela porque me ama, ¿no? Entonces ya es un mito. Bueno, y en parte, ¿no? Como estaba mencionando, que muchas veces se dan uno de los mitos que es si te celo, te amo. Entonces, en este aspecto también la realidad viene a ser distinta, porque cuando realmente uno ama a una persona, hay confianza, hay seguridad, también hay el tema del respeto, ¿no? Y eso ya es muy diferente a ese mito, pero que más adelante voy a ir explicando, ¿no? Así es, como para no estar anticipándonos, vamos por partes. Ahora, justo estábamos viendo ciertas acciones que muchas veces se podría diferenciar, o no sé, yo le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Existen tipos de violencia, psicóloga Jimena? Claro que sí, existen diversos tipos de violencia, ¿no? Entre una de ellas y por las que muchas veces, bueno, en realidad se suelen dar las denuncias cuando la mujer denuncia, valga la redundancia, es la violencia física. Y en sí, la violencia física es no todo aquello que ocasiona las heridas externas, ¿no? Y que se suelen ver en el cuerpo, aquellos moretes, los golpes, los puñetes, las patadas. Entonces, es cuando la pareja causa o tiene una fuerza física, utiliza armas u otros medios, otros medios para violentar a la pareja, ¿no? Entonces, hay casos, por ejemplo, dice o se dan, ¿no? Que muchas veces la mujer fue golpeada, muchas veces humillada, o inclusive, ¿no? Cuando el hombre suele llegar borracho, pero no vamos a hablar tanto de la mujer que solamente es víctima, porque Claro. también los hombres suelen ser víctimas. Solo que a veces los hombres no suelen denunciar, ¿no? Por el tema de, ¿qué me van a decir si yo denuncio? Me van a decir que tengo miedo, o perdón, me van a decir de que, no sé, a ver, que soy un marica, porque estoy denunciando, porque también mucho se da de los estereotipos hoy en día, ¿no? Claro. Entonces eso depende bastante, y es por eso muchas denuncias de parte de los varones, pero sí sabemos de que varios de ellos también sufren de violencia. Y entre otras también está la violencia psicológica, ¿no? Uh-huh. Que lastimosamente dentro de la violencia psicológica son todas las acciones que intimidan, que desvalorizan tanto a la mujer, al varón. Dentro también de la violencia psicológica, y es lo que debemos de tomar en cuenta, es todo aquel control del comportamiento y de las decisiones que quiere tomar sobre su pareja. Entonces, dentro de estas consecuencias de la violencia psicológica, se manifiestan diversos daños emocionales en los cuales dicen, bueno, pero solamente tiene depresión, pero no vamos más allá de todo lo que puede causar la depresión, porque la depresión puede llegar a causar un suicidio. Entonces, inclusive la disminución de la autoestima, cuando dentro de la violencia psicológica también se puede dar, ¿no?, la desorientación, incluso la inestabilidad emocional. Entonces, la violencia psicológica conlleva, ¿no?, muchos aspectos de nuestra salud mental, y si no estamos bien, ¿no?, emocionalmente, internamente, lo solemos reflejar externamente, ¿no? Porque si yo estoy triste, si no tengo ganas de comer, no me va a dar hambre, ¿no? Entonces eso también conlleva, porque muchas veces cuando hay mujeres u hombres que sufren violencia psicológica, dejan de comer, o por último les da ansiedad, también comen demasiado, entonces como que no hay ese equilibrio emocional. Así es, de todas maneras que existen muchas de estas problemáticas y existe una gran variedad, justo como usted estaba comentando, en el tema de que puede ser una violencia psicológica, puede ser una violencia física, verbal,
puede ser una violencia con Así es. objetos, que eso ya sería mucho más dañino y que se puede expresar a través de muchas formas y que creo que eso sería importante que los estudiantes, los profesionales tengan en consideración porque hablar de esta problemática es bastante interesante y bastante amplio, que se necesita de muchas veces de cursos de especialización para abordar estas problemáticas. Nos habló de este tipo de violencia, ¿existirán otros? Claro que sí. También se da, ¿no? La violencia sexual, porque muchas veces dicen que las violaciones se dan fuera del matrimonio, pero no, ya hablando un poquito más del matrimonio o de una pareja más estable, hay violaciones que se dan dentro del matrimonio. ¿Por Ujú. qué? Porque uno debe aprender a respetar el espacio y las decisiones de la otra pareja. Entonces, si yo hoy día no quiero mantener relaciones con mi esposo o con mi esposa, entonces también debe haber un respeto. Pero si yo voy en contra de eso y hay un forcejeo de por medio, ya estoy yendo en contra de la voluntad y de la decisión de mi pareja. Y ahí también se da la violencia. Entonces, ¿a qué me refiero con violencia sexual? La violencia sexual es toda aquella conducta, es todo aquel contacto, ¿no? Que se da de manera genital o no genital, inclusive ahí también puede darse la amenaza, ¿no? La vulneración a los derechos, ¿no? Porque está afectando al ejercicio de una vida sexual que debería ser algo libre y seguro, ¿no? Entonces, se han dado casos en los cuales sí han surgido violencia sexual dentro de la pareja. Y bueno, muchas veces decimos, no, pero no ocurre dentro del matrimonio, cuando ya estamos, o cuando ya tengo mi novio, o porque estoy comprometida, no me puede llegar a violar. Pero no, si está yendo en contra de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, entonces ya hay una violencia por medio. Porque también ahí depende mucho el respeto que tenemos por otra persona, por la otra persona, perdón. También otro tipo de violencia es la violencia económica y patrimonial. Mayormente no escuchamos la mayoría de la violencia solamente sea psicológica y física, pero hay muchas, que ya mencionamos la sexual, bueno, ahora estamos mencionando la patrimonial y económica. Y muchos dirán, ¿no? ¿Y a qué se refiere la patrimonial y económica? Entonces, Ujú. este tipo de violencia se da cuando hay una dependencia económica, tanto de la mujer o del varón, cuando llegan a controlar o limitan sus ingresos económicos, o inclusive los llegan a hacer a disposición de uno mismo. Por ejemplo, en este tipo de violencia, bien se puede dar que, a ver, pongamos de ejemplo que el varón esté trabajando y la mujer también, ¿no? Entonces, puede de que la mujer esté ganando, eh, bueno, acá en Bolivia el sueldo mínimo es de 2.100, 2.500, entonces puede que la mujer gane 2.000, ¿no? Dando un ejemplo. Entonces, de que el varón se adueñe del sueldo de ella, porque simplemente, no sé, ponga cualquier excusa, porque para este tipo de violencia puede surgir cualquier excusa o amenaza que se haga dueño de sí, diga, no, es mi dinero y a mí me pertenece. O porque la anterior semana justamente estaba escuchando un caso en el cual decía la mujer, él me dice de que yo le debo tanto dinero, entonces que yo tengo que trabajar para pagarle. Y yo le decía, ¿y por qué? ¿Por qué le está diciendo que le debe? Y era, ¿por qué? Porque supuestamente él le había dado una cama, le estaba brindando un televisión para que mire película, tenía dónde quedarse, tenía un techo seguro, pero ahí también se da la violencia doméstica, perdón, la violencia patrimonial y económica, porque está Ujú. vulnerando. Y todo lo que ella estaba trabajando en realidad no era para ella, era para él. Entonces es un claro ejemplo de la violencia económica que se pueda llegar a dar, ¿no? Correcto. Claro, Problemas de conexión, problemas de conexión. Como le estaba diciendo, muchas veces esto se ve bastante reflejado en cada uno de los hogares, ¿no? Sobre todo los que tienen mayores índices de pobreza y que tienen de alguna manera un, no sé, vamos a ponerle el rótulo de una persona, un hombre en este caso, que mantiene los recursos necesarios de la casa, como la comida, la vivienda,
la vestimenta y a veces cuando sale en su momento, porque cuando una persona se encuentra en esa fase de ira, en ese enojo, pues sale a relucir todo lo que verdaderamente saca en cara, que luego es, ¿qué te vas a quejar tú si yo soy el que te da de comer, si yo soy el que te pone un techo, si tú duermes en una cama que yo compré? Y esto se puede dar y se refleja. Y obviamente los oyentes van a poder reconocer si verdaderamente se da. Y eso es parte de nuestra realidad. Ahora sí, psicóloga Jimena puede continuar porque hay distintos tipos de violencia. Claro que sí. Y no, y me parece excelente, ¿no? Que contribuya también a este tipo de violencia porque se dan muchos casos. También otros de los tipos de violencia es la violencia laboral, ¿no? Que tiende a ser toda acción realizada por cualquier persona, ¿no? De cargos superiores, inferiores, que tienden a discriminar, a humillar, a amenazar, intimidar, porque en estos tipos de violencia es que el jefe muchas veces no suele aprovecharse de la situación, de que, bueno, tomando en cuenta en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que hubieron mucho despido, o sino que te voy a disminuir el sueldo, pero tenés que trabajar más si querés tener un trabajo estable o querés tener un trabajo seguro. Porque aquí en Bolivia, e imagino que también en Perú y en los demás países, el tema de laboral ha estado en una situación crítica, ¿no? Por los despidos, porque lastimosamente la solvencia también en el tema empresarial, pero bueno, no nos vayamos a otros temas, pero también se da la violencia laboral. También otro tipo de violencia suele ser la violencia, ¿no? En el ejercicio político, en el liderazgo, ya yéndonos un poquito más allá, también violencia institucional, la violencia en la familia, ¿no? Que ya haciendo un énfasis en este tipo de violencia en la familia, en sí es toda la agresión física, psicológica o sexual, ya sea que se comete hacia la mujer o al varón, ¿no? O también a sus ascendientes, descendientes, a las hermanas, a los hermanos, a los parientes o tutores. Entonces, este tipo de violencia incluye a todo el entorno familiar. Psicóloga Jimena, bastante interesante todos los tipos de violencia e incluso puede existir más dependiendo de la literatura que revisemos, dependiendo de la información que tengamos y sobre todo algo importante para todos los profesionales y estudiantes es constantemente actualizarse, porque bueno, a través de esta pandemia creo que va a ocurrir otro tipo de violencia también que puede ser restos de esta situación en la cual nos encontramos, que sería bastante analizarlo, sería bastante importante tomar en consideración estas nuevas variables y tal vez puede ser algunos títulos de proyecto de tesis, como cuáles son los efectos de la pandemia, post-pandemia, cuáles son los efectos en relación a la violencia, violencia de género, violencia de pareja y un sinfín de temas que pueden tocar. ¿Correcto, psicóloga Jimena? Así es, la verdad que en este tiempo de pandemia no surgieron muchos casos, muchas problemáticas en las cuales hay y se ve necesario estudiarla. Así es, efectivamente. Ahora vamos a pasar a otro punto que me parece sumamente importante y creo que de esto va a ser tanto de interés para los estudiantes en formación y el público general que nos escuche. Se dice que existe un tipo de ciclo de violencia en el noviazgo. ¿Es cierto ello? Y si fuese lo correcto, me gustaría que nos explique a detalle y con algunos ejemplos, si fuese posible, para las personas que nos están escuchando. Claro que sí, existe el ciclo de violencia tanto en el noviazgo, en el matrimonio, en la pareja, y se dan en tres fases, ¿no? La primera fase se denomina la acumulación de tensión. Entonces, ¿a qué se refiere o a qué nos referimos con la acumulación de tensión? Es cuando eh, todo, toda esta tensión consiste en dañar el autoestima, en que conlleva roces permanentes, ¿no? Entre mi pareja, con un incremento constante entre la ansiedad e inclusive la hostilidad. Y mencionando algunos ejemplos, en esta fase se suele no prestar atención a lo que tu pareja te dice, se suele dar la ridiculización, también el tema de comparar con otras personas,
el corregir en público. Entonces, en esta fase, muchas veces cuando nos equivocamos, lo más conveniente, pues, ¿no? Es decir, mira, te equivocaste, pero decirlo a solas. Pero en esta fase de tensión o de acumulación de tensión, se suelen dar muchos aspectos en los cuales llegan a lastimar, ¿no? Que muchas veces lo pasamos o lo dejamos pasar por encima, porque decir, bueno, solamente me comparó con otra persona, pero me dijo que ya no lo va a volver a hacer. Pero no, son señales cuales ya vamos detectando esta primera fase. En la segunda fase se denomina el episodio agudo. ¿A qué se refiere con este episodio agudo? ¿No? Es en sí toda la acumulación, ¿no? Donde se suelen dar agresiones violentas que pueden empezar desde un empujón, inclusive hasta causar la muerte. Entonces, para quienes me están oyendo en estos momentos, en esta segunda fase realmente es muy importante que nosotros aprendamos a identificar y a reconocer desde el momento que aparece una violencia verbal, ¿no? ¿Por qué? Porque luego se va a reforzar una violencia o agresión psicológica. Entonces, en esta fase es cuando el agresor te insulta, te denigra, te ofende o inclusive te agrede físicamente, ¿no? También se llega a dar mucho entre las amenazas, causando o llegando a causar el suicidio, ¿no? Si es que llega a una dimensión en la cual realmente estás dañada o dañado. Entonces también en esta fase hay un miedo constante y en muchos casos quien es agredida o agredido llega a estar en un estado de debilitamiento, ¿no? Donde todos los problemas emocionales, de depresión, problemas en los cuales realmente necesita de un apoyo profesional y de una ayuda profesional. Entonces, ante estas dos fases hay que tener mucho cuidado, porque inclusive en la tercera fase, que se denomina o que se llama luna de miel, en esta fase es cuando el agresor o tu agresora se arrepiente, ¿no? Y te dice, por ejemplo, mi amor, nunca más te voy a volver a humillar, o nunca más te voy a volver a decir nada delante de los demás, o ya no te voy a amenazar, va a ser la última vez, que no va a volver a suceder. Claro. Perfecto. Se arrepiente, se reconcilian, están en una etapa de luna de miel, donde dice, ya cambió, ya no va a volver a ser igual, todo está perfecto, nuestro matrimonio, nuestra relación de noviazgo, de compromiso, está de maravilla. Pero sin embargo, pasa una semana, 2 semanas, un mes, y vuelve a la primera fase, en la acumulación de tensión. Luego la segunda, donde dijimos que ya viene la denigración, el insulto, la agresión física, y de nuevo la luna de miel, que es la reconciliación, y así sucesivamente, ¿no? Que yo muchas veces le digo el círculo vicioso, ¿no? En los cuales lastimosamente este ciclo de violencia suele darse muchas veces en varias parejas. Entonces hay que tener cuidado, y como un inicio decía, no somos perfectos, todos cometemos errores, somos imperfectos, pero también hay que saber identificar si estoy en este ciclo de violencia, porque si lamentablemente en estos momentos yo estoy en este ciclo de violencia y mi pareja ya se ha pedido disculpas conmigo o inclusive se ha arrepentido o se ha arrodillado delante de mí, no, se arrodilla. Entonces, en ese aspecto hay que ver si lo hizo 1, 2, 3, 5 veces, porque cuando una persona realmente se arrepiente no lo vuelve a hacer, ¿no? Entonces también es un aspecto que debemos tener muy en cuenta. Así es, de todas maneras creo que este tema que usted comenta en torno al ciclo vicioso, a este círculo vicioso, a este ciclo de violencia como tal, pues sería importante contemplarlo y conocerlo más a profundidad, tanto las personas que nos escuchan y sobre todo los estudiantes en formación, porque a partir de ello nosotros podríamos intervenir
Y cuántas veces, ¿no? Creo que esto lo podemos poner a modo de reflexión. Tal vez pueden poner pausa ahorita mismo en el podcast y reflexionar si hemos visto, presenciado o somos nosotros unos agresores o estamos violentando de cierta manera o nos encontramos en este círculo de violencia en el noviazgo, que a veces sucede, que a veces ocurre un problema y luego estamos en la fase de miel o en la fase de estar así todos cariñosos y arrepentidos, pero nuevamente volvemos con la agresión, volvemos con la violencia y de alguna manera no cambiamos. Y como usted lo dijo, psicóloga Jimena, el que de alguna manera pide perdón, se arrepiente, intenta no volver a repetir, pero en este caso existen personas que continúan y siguen con este círculo vicioso. Así es. Ahora, psicóloga Jimena, me gustaría que nos comente cuáles son las principales causas de la violencia, porque me imagino que debe existir algún tipo de causa. No es que esto ocurra de la nada o de la noche a la mañana. Y también, por supuesto, cuáles serían las posibles consecuencias. Claro que sí, en este aspecto también es muy importante, ¿no? Saber cuáles son las causas. Así que para quienes nos están oyendo, quizás algunos ya han identificado, ¿no? Es decir, yo estoy pasando este ciclo de violencia o quizás estoy en la primera fase, entonces conocer más aún las causas es muy necesario. Y entre una de las causas son los celos, la falta de comunicación. Lo primordial en una relación es la comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces en el tema de las relaciones de pareja, tanto las mujeres, y lo digo porque soy mujer, nos callamos, ¿no? De ese, bueno, me enoja que sea así, pero no solemos decir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hablar, es decir, mira, no me gusta esto, esto y esto, o no me gusta tu comportamiento, ¿no? Inclusive tanto para ambos lados, ¿no? Entonces es un aspecto muy importante. También si vemos, ¿no? De que el ambiente en el cual estamos con él o ella es un ambiente violento. ¿Por qué? Porque la percepción sobre estas causas, ¿no? También muchas veces varía, ¿no? Según el sexo, según la edad. Entonces, el no saber que muchas veces están siendo violentos y el haber crecido en un ambiente violento también es un índice en el cual debemos de tener mucho cuidado, porque también a veces se dan por genética, ¿no? Cuando vemos de que acá aumentando un poquito sobre la escalera de la violencia, para quienes no han escuchado sobre la escalera de la violencia, es si mi abuelo fue violento, mi papá fue violento, y muchas veces el hijo suele ser violento con la pareja, o viceversa. La mamá violenta, o perdón, la abuela violenta, la mamá violenta y la hija violenta, ¿no? Entonces, son aspectos en los cuales también tenemos que aprender a identificar. Inclusive cómo mi pareja se comporta con sus padres estando yo delante de ellos. Obviamente al inicio no todo es amor, color de rosa, pero con el tiempo también hay que aprender a identificar, porque también cómo trata a los demás y no necesariamente a su familia, en algún momento puede llegar a tratarla así. Y bueno, y también dentro de las consecuencias que lastimosamente suele afectar, ¿no? de gran manera, tanto a la salud física y mental, también se dan en diferentes etapas, ¿no? Tanto que provocan, ¿no? estas consecuencias negativas, tanto a la calidad de vida, al bienestar, y entre ellas son las lesiones físicas. Y entre consecuencias de las lesiones físicas están como el tema de arañar, el tema de los ojos morados, de los muslos inflamados, de los labios rotos, el tema de quebrarse la mano, torcerse. Entonces, inclusive en las lesiones psicológicas, suele darse la depresión, la ansiedad, las somatizaciones, aquella vulnerabilidad interpersonal que se llega a dar. También, ¿no? Causando mucho daño en el ámbito biopsicosocial, relacionando a los diferentes
a su entorno, perdón, ¿no? En el tema, como mencionaba hace rato, con sus familiares, con sus amistades. Y para ello también es muy necesario tomar en cuenta de que en las lesiones psicológicas hay un mayor deterioro en la salud mental y una Ujú. mayor presencia de lesiones respecto a todas aquellas víctimas, ¿no? Que forman parte de estos tipos de agresiones y violencia. Claro que sí, y ahí justo nos está tocando estas consecuencias y causas, ¿no? Que a veces se da, que muchas veces también se culpa, como usted de alguna manera comentó, a los celos, a temas del alcohol, a temas sociales, como que el hombre tiene que ser más fuerte, como temas familiares. Creo que esta propuesta que puso de alguna manera como que se va en generación, ¿no? Tanto para la víctima como para el victimario. Si siempre hemos estado en un ambiente donde estas personas viven bajo las reglas, bajo la sumisión, bajo la violencia de un progenitor, en este caso madre, padre, o probablemente un familiar cercano, pues es a lo que vamos a estar acostumbrados siempre, a la violencia, a que recibamos ese tipo de agresiones, o por otra parte también nosotros mismos generemos esto en las personas con las cuales nos relacionemos, ya sea nuestra pareja o nuestros hijos, que es especie como una cadena, ¿no? Familiar que muchas veces se da y hasta que no se rompe, hasta que uno va a terapia, hasta que uno se da cuenta y hasta que uno dice, me quiero liberar de todo ello, ya no quiero saber nada más, porque existen las consecuencias que puede llegar hasta lo más peligroso que puede ser el suicidio, el feminicidio, que eso ya serían cosas totalmente mayores, ya atentando con la vida de una persona y sobre todo tomando en cuenta cosas jurídicas como ir a prisión y pasar por todo un proceso judicial ya que escapa de las manos de la psicología. Pero por ello estamos haciendo este tipo de charlas, para hacer una especie de prevención, para tocar temas que se ven en la realidad. Y justo hablando del área de psicología, psicóloga Jimena, ¿cuáles son estos aspectos psicológicos que se ve en tanto un agresor como en un agredido, ¿no? Tanto hombre o mujer. Claro que sí, dentro de los aspectos psicológicos, no tanto para la mujer o el hombre golpeado y el agresor o la agresora, entre ellos voy a hacer primero hincapié, ¿no? Para todas aquellas víctimas, ¿no? De una situación de violencia y vienen a ser el incremento de los problemas de salud física y mental, como mencionaba hace un momento, que en sí, en estos tipos de problemas de salud física y mental, las personas suelen ser sometidas a todas aquellas situaciones, ¿no? De violencia crónica, que se llega a dar un debilitamiento gradual, y también, ¿no? Que se traduce perdón, que se llega a dar un incremento en los problemas de salud. Claro. También se da la minimización de las situaciones de abuso. Es tanto cuando el varón o la mujer tiende a ser golpeada, inclusive minimiza, perdón, la gravedad de la situación, ¿no? A través de diversas razones, o porque muchas veces hay hijos de por medio. Entonces, cuando muchas veces minimizan, entonces también hay que tener como que una señal, ¿no? Si realmente estoy haciéndolo por, porque, bueno, quiero proteger a mis hijos o porque si realmente lo estoy haciendo por miedo a él. Entonces, ahí también mucho demanda, ¿no? Del amor que me tengo que sentir o que tengo que tener por mí misma. También otro de las situaciones que se da es el aislamiento. Cuando la mujer o el varón es golpeado, ¿no? La distancia que se da con la gente, ya sea por vergüenza, por temor, eh, por amenaza, por el control. También otro de los aspectos es la indefensión, ¿no? Cuando la víctima Claro. generalmente se encuentra en un estado de indefensión, cuando se siente aprendida, cuando siente que no tiene una salida. También Ujú. se llega a dar el tema de la ambivalencia. ¿Y a qué me refiero con la ambivalencia? ¿No? Que se da aquella conducta que llega a confundir a las personas, ¿no? Que se desea ayudar, por ejemplo, a una mujer golpeada, Ujú. pero que, sin embargo, esta mujer no quiera separarse de su agresor.
Así es. También se han dado muchos casos en este ámbito, ya sea mayormente se dan por los hijos, ¿no? Porque hay hijos de por medio, pero también uno tiene que aprender a pensar dónde quedo yo como mujer o como varón. Ujú. Que si bien hay hijos de por medio, pero también, ¿no? Ya una opinión muy personal, pero también tengo que velar por mí, porque cuando en estos tipos de agresores solamente piensan en ellos, en su bienestar, o porque quieren tener todo controlado, pero también yo tengo que velar como persona, ¿no? Y bueno, así mismo también llega a surgir el baja autoestima, ¿no? Que las mujeres o los varones suelen estar en un estado de vulnerabilidad, de desvalorización, entonces no permitiendo que crezca aquella confianza en sí misma o en sus capacidades, e inclusive llegándose a sentir incapaz, ¿no? De decir, bueno, yo no soy capaz de realizar tal trabajo, o yo no soy capaz de salir adelante sola, que yo solamente voy a salir adelante con mi esposo o con mi pareja. Entonces, son ciertos síntomas o rasgos, ¿no? Que se dan. Y bueno, dentro de los aspectos que caracterizan a una persona agresora, son los siguientes para quienes nos están escuchando. ¿Por qué? Porque se suele dar la falta de seguridad personal. Entonces puede decir, ¿cómo? Pero ¿cómo mi agresor puede tener una falta de seguridad? Pues sí, tiene falta de seguridad. ¿Por qué? Porque hay una sobrecompensa con actitudes externas autoritarias, ¿no? Que también, como mencionaba hace rato en la escalera de la violencia, ¿no? Que conlleva que se sienta que pierde el poder y el agresor o la agresora quiere tener el control de todas estas situaciones y que por eso permanentemente está amenazando el autoestima, está desvalorizando a la pareja o claro, a su pareja. Así es. Entre otros de los aspectos también están las dificultades de la comunicación emocional y bueno, también está la incapacidad para tolerar y resolver conflictos, que lastimosamente en toda pareja debería haber resolución de problemas, ¿no? Aprender a resolver estos tipos de conflictos y problemas porque lastimosamente, tanto un hombre o una mujer golpeadora no suele reconocer los mecanismos de resolución de conflictos y a la vez, ¿no? Cree que todo conflicto en su pareja debe ser erradicado rápidamente y muchas veces no es así porque todo es un proceso. Y también el aislamiento emocional, porque aunque conozca muchas personas, no suele tener la capacidad para relacionarse o a tal grado de intimidad y privacidad para poder comunicar tanto sus sentimientos, sus problemas. Y bueno, tanto como en la víctima como en el agresor, también hay un baja autoestima. ¿Por qué? Porque podemos decir, ¿cómo va a tener un baja autoestima? Pues sí, porque llega a atravesar aspectos en los cuales busca que aquella afirmación o inclusive de que se sienta mejor o de que se sienta superior a su Ujú. pareja. Y bueno, son aspectos en los cuales hay que tomar en cuenta. Así es. Creo que eso es bastante interesante tomar en consideración cada uno de los aspectos que usted contempló, ¿no? Porque se puede ver una disminución de la valoración de sí mismo, una baja autoestima, y es más, incluso llegar a lo que usted habló, ¿no? De la ambivalencia, que muchas veces se toma, a veces yo de alguna manera lo explico como este fenómeno que existe de el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que al final terminas enamorándote de la persona que de alguna manera te ha raptado o te tiene presa. Entonces, de la misma manera, muchas veces influenciada por distintos aspectos, las personas que sufren violencia, pues no quieren despegarse por distintos temas. Y ahí viene distintos tipos de justificación en el hecho de, no, pero él es padre de mis hijos, ¿cómo va a estar preso? ¿Cómo va a tener una denuncia? ¿Cómo va a tener o va a pasar por un proceso judicial? Entonces, en este caso, se debería trabajar con el ser humano, con la persona, en este caso violentada, empoderarlo y de alguna manera llegar a hacer algo
que mejore su bienestar, porque al final, si es que mantiene la relación con esta persona, va a tener un martirio constante, va a estar en un lugar donde no va a ser grato, va a ser maltratado, va a ser humillado, va a ser probablemente lastimado físicamente, y estas secuelas físicas que de alguna manera curan en el tiempo, pero las secuelas emocionales, psicológicas, pues perduran por mucho más rato, ¿no? Entonces es bastante interesante y bastante complicado el abordaje de violencia como tal. Ahora, psicóloga Jimena, al inicio estaba que nos daba ciertas pautas y ciertos indicios en relación a que existen mitos y verdades a lo que es violencia de pareja o violencia como tal. Yo creo que este es el momento exacto para que nos pueda decir cuáles son estos mitos y verdades que existen. Claro que sí, ahora sí les voy a explicar un poco más a profundidad sobre los mitos y realidades, ¿no? Lo que pasamos acerca de cómo deben ser las relaciones y lo que ocurre en realidad. Y muchas veces no pensamos que, como daba el primer ejemplo, ¿no? Si no siento celos en mi relación, es que no amo de verdad a esa persona, ¿no? Sí, El sentir celos es la prueba definitiva de que estoy enamorada o enamorado. Pero no, lo que pasa realmente es que los celos, perdón, son una muestra de inseguridad, de dominio, de posesión, y también se refiere a que la comunicación viene a ser las bases de las relaciones. Entonces, es como mencionaba, ¿no? Que en sí no es porque, bueno, me está celando porque me ama, o revisa mi celular porque quiere estar segura de que no lo estoy siendo infiel. Pero porque yo lo amo o porque yo le amo le doy mi celular. No, porque también ahí hay desconfianza, hay inseguridad, ¿no? Otro ejemplo, entró un mito. Y a ver, sería, si estoy en una relación, mi pareja tiene que saber lo que me pasa sin tener que preguntarle, ¿no? O los que se quieren de verdad adivinan lo que el otro necesita. No, porque no somos magos, ¿no? Para saber qué es lo que la otra persona quiere. Entonces, claro. lo que pasa realmente, y ya yendo un poco más a la realidad, es que la comunicación es la base de todas las relaciones. Si sustituyo la comunicación por la adivinación, nunca va a funcionar la relación, porque también es como que yo diga, bueno, a ver, me enojé con mi pareja porque hoy era nuestro aniversario y yo quería que me regale un ramo de rosas. Entonces, ¿cómo el otro va a saber que yo quería o que yo deseaba eso? Y que sin embargo él no pudo darme por X, por Y motivo, ¿no? Así Entonces, es. también hay que aprender a comunicar lo que me disgusta y no solamente lo que me disgusta, no, también lo que me gusta, porque a través de ello fortalezco la relación. Entre otros los mitos es, bueno, me imagino que varios lo han escuchado, ¿no? Que el amor todo lo puede, que si nos queremos de Claro. verdad, nada puede salir mal en nuestra relación, que nuestra relación tiene que ser perfecta, pero no, señores, en la realidad una relación va a funcionar o no por la influencia de muchos factores, además del amor, porque como aquí muchas veces se dice, ¿no? Que de amor no se come. Entonces, si tenemos amor y no tenemos respeto, no hay amistad y no hay confianza, la relación nunca va a ser positiva. Entonces, si realmente quiero una relación que crezca, que perdure, no solamente de amor, ¿no? También tengo que aprender a dar respeto, tengo que aprender a ser amiga, amigo, tengo que aprender a confiar. Y bueno, también, entre otros, está el hecho de tu pareja debe ser tu compañera o tu compañero ideal, ¿no? Claro. Eh, Decepcionar a la otra persona sería horrible. Muchas veces, inclusive, llevando un casito la otra vez, decía, yo tengo miedo de decepcionar a mi pareja. ¿Por qué? Porque nos hemos prometido que ninguno de los dos nos íbamos a decepcionar. Entonces, muchas veces cuando se dan en estas ocasiones y cuando llega a haber una decepción,
inclusive hay rupturas de por medio. Entonces también hay que tener en consideración de las promesas que vamos a hacer, si realmente son o no son factibles. Porque como vuelvo a reiterar, no somos perfectos. Y no quiere decir, bueno, no soy perfecta y cada vez me voy a estar equivocando. No, sino que también hay que tener, ¿no?, las consideraciones. Y entre otros está el hecho de mis intereses y necesidades deben girar en torno a mi pareja. No, mis intereses y mis necesidades deben generar en torno a mi persona. ¿Por Así es. qué? Porque desde niña, bueno, yo que soy mujer, yo tenía sueño de ser, o de mi adolescencia, a ver, vamos a poner de mi adolescencia, yo tenía sueño de Sí. ser psicóloga y ahora ya Ujú. soy psicóloga. Entonces, la pareja que tengo actualmente no estuvo desde mi adolescencia. Y si yo en mi Claro. adolescencia soñé que iba a hacer la profesión de psicóloga y que quería hacer mi maestría en X país y que quería, no sé, a ver, ganarme una beca o postular a X beca, no porque tengo una pareja quiere decir de que me va a frenar y que no voy a tener que cumplir mis sueños. Entonces, muchas veces hay muchas parejas que se privan de realizar muchas cosas solamente porque no quiero dejar a mi pareja o porque mi pareja se va a molestar, ¿no? Entonces también ahí tiene mucho que ver la comprensión. Y entre otros es no, entre otros de los mitos, ¿no? No deberíamos discutir nunca. Pues lastimosamente y en la realidad siempre van a haber discusiones, ¿no? Obviamente que hay que, como mencionaba en los puntos anteriores, hay que tener cuidado con el respeto. También otro de los mitos sería a ver, si no me presta atención es porque Es yo porque ya no no le me quiere. interesa. Sí, Entonces, muchas veces se suele dar de que, eh, imagínense que yo estoy trabajando y que mi trabajo justamente me mandó un mensaje, pero que mi jefe me habló. Entonces, no fue que no le quise prestar atención porque no me dio la gana, ¿no? Sino porque realmente estaba ocupada. Entonces, también hay que tener, o que hay que aprender ahí también creo que mucho depende de la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar de la otra persona. Decir, estoy realizando cualquier actividad, no es porque ella o él no me interese. Otro de los mitos más también podría ser eh, si la persona no, a ver, la otra persona que me va a aportar la felicidad que necesito. No, porque claro. nosotros debemos ser felices porque yo lo decido y porque yo así lo quiero. Porque yo no tengo que depender de la otra persona para ser feliz. Cuando daba un taller, eh, ya hace un mes atrás, justamente hablando de relaciones, no de pareja, y aplicaban un pequeño cuestionario, y me sorprendió, porque la mayoría de los participantes pusieron, ¿no? No me acuerdo ahorita bien la pregunta formulada, pero la respuesta era, necesito la aprobación de mi pareja. Y el Mm, índice, ¿por qué yo necesito la aprobación de mi pareja? Y eso también le hago a los oyentes. ¿Realmente yo necesito la aprobación de mi pareja? ¿Acaso es mi padre? ¿Es mi madre? No. Inclusive, lo digo así, ¿por qué? Porque hay muchos casos en los cuales tanto las mujeres como los varones suelen ser demasiado dependientes a su pareja. así es. También tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? A veces con estos tipos de temas suele ser un poco chocante con los mitos y las realidades, pero es necesario decirlo, porque si no hay alguien quien te lo pueda decir, podemos estar en ese círculo vicioso que hace rato mencionaba, que es en el ciclo de violencia. Entonces, los mitos que acabo de mencionar son ciertos ejemplos que le estoy brindando para que usted, señora, señor, estudiante, profesional de diversas áreas, también no pueda conocer un poquito cuáles son estos mitos y las realidades que también debemos de tomar en cuenta en nuestra relación de pareja. Bueno, psicóloga Jimena, ya estamos terminando este primer bloque que estoy seguro que cada uno de nuestros oyentes, como cada semana, ya no es necesario, creo, repetirlo,
pero ya estamos terminando el podcast del día de hoy, pero obviamente antes de ello, usted ya sabe, ya es parte ya de nuestro equipo, así que ya sabe las preguntas picantes que siempre es necesario para poder avivar y encender al público. Pero antes de ello, obviamente, ¿qué herramientas, estrategias o alternativas nosotros podemos utilizar, tanto profesionales, estudiantes o personas en general que están escuchando el podcast, para trabajar o para hacer frente a esta violencia de pareja? ¿Qué nos podría decir al respecto? Claro que sí, Franco. Una de las herramientas, no es necesario eh, que nos demos un tiempo de conocer con quién vamos a salir o quién va a ser nuestra pareja, ¿no? Porque inclusive aquí es fundamental la comunicación. También debemos aprender a querernos, porque si yo como mujer, bueno, ustedes como varón o quienes nos estén escuchando, no podemos o no aprendemos a amarnos, ¿cómo pretendemos amar a la otra persona, no? También es necesario reconocer lo malo y lo bueno que ambos tenemos como pareja. A la vez que no en este tiempo, ¿no? De pandemia y demás, creo que a muchos nos ha servido para reflexionar y pensar, ¿no? De que no es tiempo para amores posesivos. Entre ellos, ¿no? El si me quieres, harías esto por mí. Eso, o con esa frase que quizá algunos ya han escuchado o les han dicho, es realmente parte de algo posesivo. Entonces, ninguna relación es perfecta, pero también para estar en una relación no quiere decir que el otro sea nuestra propiedad. Entonces, son, Ujú. son ciertas pautas, ¿no? Que le estoy brindando también para que ustedes que nos están oyendo puedan conocer un poquito más. Asimismo, es necesario, ¿no? Eh, que si estamos pasando o si alguno de ustedes están pasando algún tipo de violencia física, psicológica, económica o todas las violencias que hemos o que he mencionado hace un momento, que pidamos ayuda. Y para ello, sé que también abarca, no el decir tengo miedo, pero también, más aún, si hay personas casadas, ¿no? Que no Así solamente es. estoy yo, también están mis hijos. Ujú. Y por el hecho de decir, bueno, porque tengo hijos no voy a denunciar, no, es creo que una decisión errada. Al contrario, porque yo tengo hijos, tengo que aprender a respetar a mi pareja y también tengo que aprender a amar. Y entre ellos está también el tema de acudir a una persona de confianza, a una persona que te pueda brindar ayuda, a una persona profesional, que es muy necesario para que le pueda hacer todo el acompañamiento. Asimismo, eh, si alguien en estos momentos está sufriendo algún tipo de violencia, de realizar una denuncia, ¿no? De acudir inmediatamente a un centro policial en el cual le puedan brindar información, le puedan brindar ayuda. Bueno, acá en Santa Cruz está la Casa de la Mujer, y hay distintas instituciones donde brindan protección a los diferentes tipos de violencia que he mencionado. Y no sé si en Perú, pero imagino que igual deben tener estas instituciones e instancias que brindan, ¿no? Apoyo. Entonces, es necesario también que ustedes puedan apersonarse. O si no conocen, apersonarse a un profesional, ¿no? Psicólogo, trabajador social, abogado, que les puedan también dar orientación. Y también otro de los factores o herramientas es poder tener, ¿no? una comunicación con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, comentar lo que estamos pasando. O si no queremos que nadie se entere, entonces con alguien de confianza para que nos pueda brindar la ayuda. Asimismo, también es necesario que no nos encerremos, que también podamos compartir con nuestras amistades, porque mucho de las parejas, ¿no? Que cuando ya suelen estar en una relación, se alejan de sus amistades, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque los amigos van a estar ahí en las buenas y en las malas, los verdaderos amigos. Y entre ellos también es necesario, ¿no? De que podamos formar una red o bueno, también una confianza entre nuestro entorno para que también
ellos tengan conocimiento, ¿no? De si realmente yo estoy pasando por un buen momento, ¿no? Porque por más de que tengamos muchos problemas, o digamos, bueno, yo no le quiero contar a nadie, pero es necesario hablar. Así que en ese aspecto, dentro de mis pequeñas recomendaciones, ¿no? Sería de que no nos quedemos calladas y callados, sino que también ante todas estas herramientas que les he ido brindando, que también, ¿no? Aprendamos a llevar toda esta situación, por más dolorosa que sea. Así es, de hecho que sí, y sirve mucho tanto allá que nos escuchan, fuera de Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, cada uno tiene un centro especializado del cual se encarga, porque esta temática de la violencia a la mujer en sí, o violencia a la pareja, o las personas vulnerables, como niños, ancianos, pues merecen una atención directa y sobre todo un abordaje tanto preventivo como de intervención, porque es algo que se da y lo podemos ver en la realidad. Aquí en Perú nada más comentarle la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el CAM, bueno, el CEM, el Centro de Emergencia Mujer también, o otras instalaciones como Dinavif o centros en los cuales se ayuda a estas personas que tienen ciertos problemas, como problemas de violencia de pareja, violencia familiar, que también es bastante común. Entonces, es bastante importante tanto nosotros como personas, oyentes nada más del podcast, como profesionales, como estudiantes, conocer estas alianzas, porque van a ser las fuentes protectores o ciertas entes que nos van a ayudar, porque muchas veces las personas tienen miedo y no saben por dónde comenzar. Entonces, conocer que existen sí instituciones que brindan el ayuda o soporte, pues es importante, porque a veces las personas piensan que no tienen nada de recursos y que están totalmente solas y desamparadas, y no es así. Creo que lo último que usted comentó, psicóloga Jimena, es no callar, no quedarse en silencio ni por lo más mínimo, ni siquiera porque te ha suplicado, ni porque te ha rogado, ni porque te ha dicho que por los hijos, que voy a cambiar, que para esto. No dejemos que ni siquiera levanten la mano una única vez. Desde ahí ya cambia todo. Tomen en cuenta qué es primero, su salud, su bienestar, o una persona que de alguna manera les trae un maltrato, les trae un día fatal y arruina totalmente nuestro día, y que suele pasar. Y no solamente esto es dedicado a personas que tienen problemas económicos, sino también se ve en personas que tienen recursos económicos altos, estables, en poblaciones como universitarios, en poblaciones como personas que tienen un oficio, un puesto, una carrera universitaria, hasta de posgrado o doctorado, ¿verdad, psicóloga Jimena? Esto se puede ver en la realidad. Claro que sí, inclusive no hay, porque soy rico o porque tengo dinero, a mí no me va a pasar, o porque soy blanco, o porque soy negro, o porque soy mestizo. Lastimosamente, este tipo de situaciones se dan en todo tipo de personas, de pareja. Así es. Nadie está absuelto, nadie está con algo que, un protector, a veces se da, pero lo importante es tratar de prevenir que no se dé e informar a la población de que existen estos problemas y que estén al tanto, que reconozcan, que tengan un perfil de aquella persona violenta, que se conozcan. No es que vamos a tener una relación de un mes y luego ya empezamos a convivir y recién me doy cuenta de qué persona está a mi lado, sino que lleve un proceso más arduo, y sobre todo si van a formar una familia, pues tomar todas las precauciones, porque uno no se sabe con quién vive. Y es más, creo que nosotros sabemos más de eso. Una persona nunca termina de conocer a alguien por completo. Siempre hay cosas que nunca se dice y siempre se guarda. Entonces, contemplar ello. Recuerda, primero es tu salud, primero es tu bienestar y primero eres tú, antes que cualquier tipo de eventualidades. Bueno, psicóloga Jimena, ya pasando este aspecto, este tema tan amplio y tan que nos genera una ira, o bueno, un poco de desesperación, porque es algo que se ve en la realidad de impotencia, pues pasemos ya con las preguntas picantes, que estoy seguro que nuestros oyentes están ansiosos de alguna manera en escuchar sus respuestas. Y bueno, usted ya sabe cuántas preguntas son y de qué temas van estas preguntas picantes, ¿correcto? Pero antes, preguntarle, ¿acepta responder las preguntas? Claro que sí, Franco, acepto. A ver qué preguntas nos dejaron. Espero que ese tono de voz no haya sido como que, uy, ¿qué me van a preguntar ahora? Sino que sea un tono de voz alentador, motivador. Vayamos con la primera pregunta entonces. Dice,
Se comprende que por ningún motivo se debe agredir a una persona, ya sea hombre o mujer, menor de edad o adulto mayor, ni siquiera a un ser vivo. Sin embargo, cuando en este caso es la persona quien incita la violencia, y muchas veces se dice que la mujer es la que provoca todo ello, ¿se estaría justificando una acción de violencia cuando hay una justificación? Muy buena pregunta. Bueno, opinión personal, ¿no? Que más allá de si la mujer incita o no la violencia, creo que también es responsabilidad de cada uno de respetar, ¿no? ¿Por qué? Porque si llega a incitar, no da derecho a que la otra persona cometa la agresión. Ujú. Si bien muchas veces suele decir, no, pero es que ella me dio una cachetada, o es que me pellizcó, o me dio un manazo, por eso la golpeé, por eso, no sé, a ver, la amenacé y demás. Entonces, no quiere decir de qué, de que sí o sí tenía que cometer. ¿Por qué? Porque ante una situación conflictiva se deben utilizar estrategias de cómo resolver problemas. Por ejemplo, cuando estemos molestos, si yo estoy molesta con mi pareja, para no agredir a él, quizás que uno de los dos diga, bueno, démonos un tiempo para poder tranquilizarnos, para poder despejar nuestras molestias, no sé, a ver, que surjan ideas de que y bueno, que cada uno después regrese, pasando, no sé, 5, 10, una hora, y pueda decirnos qué es lo que me molestó a mí y qué es lo que le molestó a él. Y así poder resolver el problema. Y para qué, inclusive, justamente estaba escuchando, ¿no? Y lo he puesto a práctica, que otro de los problemas también que se pueden resolver entre la pareja es saltando en una cama, diciendo todo lo que no gusta y ayuda a desquitarnos todo ese momento de ira, de molestia, de aflicción, porque muchas veces por la tensión del momento no nos damos cuenta o no nos podemos dar cuenta del daño que le podemos ocasionar al otro. Yes, y creo que de hecho, bueno, eso ya depende de cada opinión personal, porque a veces se dice, bueno, si es que a mí me han hecho eso, yo también tengo que responderles con lo mismo. Pero no, a veces está Claro. la otra parte, y que no estaría justificado, tal cual como lo dice la pregunta, no se justifica o no se debe agredir a ningún ser vivo, ya sea animal, sea persona, a nadie, absolutamente a nadie. Pero bueno, tratar de ver otras formas, otra solución. Y en el caso de decir, no, es que yo soy impulsivo, no me controlo, pues existen los psicólogos al final, ¿no? Que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar y asesorar y a trabajar esa impulsividad, entre comillas, que nosotros mencionamos. Así es. Bueno, psicóloga Jimena, vayamos con la segunda pregunta, que ya usted sabe que las preguntas se ponen más picantes. Pregunta número 3, y dice, bueno, pregunta número 2, dice lo siguiente. ¿Qué sucede cuando los hijos se meten en la pelea de pareja? ¿Esto es algo recomendado, algo que no debe pasar, o se debe ocultar todo signo de violencia de pareja a los hijos? Bueno, si bien ante las discusiones y peleas que suelen haber en las parejas, llega a ser, ¿no?, un daño para los hijos porque inclusive pueden llegar a pensar que el problema o la causa del problema son ellos. Entonces, para eso, si una pareja que tiene hijos, lo ideal fuera de que los problemas los resuelvan afuera, ¿no? ¿Por qué? O si ya los hijos son adolescentes, ¿no? Que ellos puedan salir un rato, ¿para qué? Para que como padres o como pareja puedan resolverlo. Porque Ujú. no, o sea, no es recomendable, ¿por qué? Porque se puede llegar a lastimar. Sí, o pueden decir, bueno, pero es que fue una discusión de último momento y no daba para que mi hijo salga o ya esté saliendo porque nos enojamos en ese rato. Bueno, está bien, entre pareja hubo esa molestia, hubo esa pelea, pero resolver entre ambos. Porque muchas veces, si bien no se deben ocultar los problemas, porque si tenemos que problemas también
hay que aprender a resolverlo. Pero a veces el dar hincapié a que los hijos se metan ya es otro daño muy aparte que se está cometiendo para ellos, ¿no? Y mayormente hemos visto, ¿no? Que cuando hay ya golpes, peleas y los hijos se meten, inclusive llegan a golpear a sus padres por defender a sus madres, entonces ahí también ya llega a haber una fractura en la familia. Inclusive en esos aspectos, ¿no? El hombre o quien fue el agresor puede decir, bueno, mi hijo me golpeó, ¿no? ¿Cómo puede ser que me haya golpeado? Pero es que ahí también varía, ¿no? De que los hijos van a defender ya sea a su madre o a su padre, cuando vean de que están pasando alguna dificultad. Entonces, para ello también, si bien muchas de las discusiones o de las peleas pueden hacer causa a los hijos, pero como padre, aprender a sobrellevar la situación y no echar las culpas a los hijos, porque he escuchado casos en los cuales los padres echan la culpa a los hijos, ¿no? Por los problemas o porque por tu culpa me divorcié o por tu culpa tu papá o tu mamá se fue, pero también hay que aprender a sobrellevar si realmente fue la culpa del hijo o de la hija. Así es, y creo que esto ya de alguna manera escapa a lo que podemos nosotros trabajar, porque a veces esta emoción, por ejemplo, de los hijos en su momento específicamente, que ven que su madre está siendo violentada, pues ellos van a actuar de cierta manera, pero esto también se puede prevenir tratando de trabajar, tratando de hablarlo, poniendo límites, poniendo normas, poniendo un alto, porque si es que nosotros desde inicio como pareja ponemos un stop en relación a cómo se está llevando, pues nos evitamos mucho más problemas, como que se meta la familia, los hijos, y sobre todo si son pequeños, pues evitar ciertas secuelas, ciertas formas de maltrato. Así es. Bueno, psicóloga Jimena, vayamos con la última y tercera pregunta de las preguntas picantes, ¿correcto? Claro La que sí. última pregunta dice lo siguiente. Psicóloga Jimena, si usted tuviese que seleccionar un detonante que incita a la violencia, ¿quién o cuál diría usted que tiene la culpa, entre comillas, de la violencia de pareja? ¿Las personas, la economía, los celos, los pleitos, la familia? ¿Y con qué se debería trabajar primero, no? Uy, buena pregunta, ¿no? Para ello creo que es importante gestionar nuestras emociones, ¿no? Porque lo demás puede ser, bueno, puede ser un factor de economía, ¿no? Cuando se está atravesando por diversas dificultades económicas, inclusive también el tema de las réplicas de vivencias en niños, porque aquí creo que va un poco entrelazado lo que es la escalera de violencia, ¿no? Uh-huh. Y mi abuelo, mi papá fue agresor, entonces yo igual lo voy a hacer. Y no es porque necesariamente yo quiero ser agresor y lo voy a hacer, ¿no? Sino que a veces también se da por genética, ¿no? Porque tiene ciertos rasgos, entonces también ahí es otro factor. Y para ello también, ¿no? Y eh, vuelvo a considerar que a veces es cuando hay un inadecuado de resolución de conflictos. Inclusive también pueden ser otro factor las sustancias. ¿Por qué? Porque el uso de la sustancia desencadena todo aquello, ¿no? Del tema de la impulsividad que llega a generar al consumir sustancia, porque llega a destrozar nuestro sistema nervioso y la capacidad de pensar. Entonces, son ciertos factores, si bien también no varía mucho de las personas, de nuestro entorno, porque si yo estoy viviendo solamente con mis hijos o con mi pareja, quizás la familia no sea un factor o no sea el culpable de que haya violencia en mi pareja, pero si sea la economía. O si quizás yo estoy viviendo con mi abuelo, con mi padre, con toda mi familia, con mis hermanos, entonces ahí podría ser un índice para que la violencia pueda ser la parte de la familia. ¿Por qué? Porque a veces se da el tema de que tu hermana me dijo, o tu hermano me dijo, de que
ya también ahí se llegan a dar la culpa, ¿no? Por familiares externos. Así es, o sea, creo que al final, sí, a pesar de que nos hagan la pregunta, creo que no podríamos encontrar un principal detonante, sino va a depender de cada persona y bueno, hay algunas cosas que sí, dependiendo en sí su contexto, su realidad, su forma de ver el mundo como tal, va a afectar. Si hay problemas económicos, probablemente sea ello. Si hay problemas de celos por un tema de distorsiones cognitivas, también probablemente se le atribuya a ello. Bueno, ya espero que nuestro público también saque sus conclusiones y nos ayude a responder como cada semana y como es parte de nuestro podcast, que ustedes también respondan a las preguntas y nos dejen en los comentarios qué les pareció, cómo ustedes darían solución o qué opinan acerca de las respuestas que hemos venido dando. Bueno, psicóloga Jimena, comentarle que ya se acabó esta tortura por el día de hoy de las preguntas, se acabó ya el programa como tal. Espero que le haya gustado, usted ya la conocemos que ha trabajado anteriormente con nosotros y el tema ha sido un boom, ha sido un tema bastante interesante y bueno, el día de hoy no ha sido la excepción hablar acerca de esta temática. Así que como usted ya conoce, nos podría mencionar redes de contacto, número de teléfono, fanpage, que ya yo también ya lo tengo memorizado, pero para las personas que quieren contactar directamente, por favor, ese es el espacio para que lo pueda comunicar. Claro que sí, muchas gracias Franco por el espacio. Bueno, para todos aquellos oyentes, nos pueden encontrar en Facebook como ADN Mente, todo empieza y termina en ti. También en nuestra web, que está como adnmente.com.bo. Asimismo, en nuestro correo, que es info@adnmente.com y .bo. Y bueno, respecto a nuestros números telefónicos, voy a dar también con código de Bolivia, que es más 591 69 12 18 69 y 591 61 33 42 47. Correcto, psicóloga Jimena. Bueno, muchas gracias nuevamente por haber estado el día de hoy con nosotros. Estoy seguro que la ha pasado muy bien, así como el episodio anterior, es por ello que se animó nuevamente a participar con nosotros con esta temática bastante interesante y que bueno, ha sido bastante tanto provechoso como informativo para todas las personas que nos están escuchando. Así que muchas gracias por toda la información y por su participación el día de hoy, psicóloga Jimena. De nada, más bien agradecerle por el espacio y también por permitirme, ¿no?, de hablar de este tema tan importante y necesario. Y también porque vemos que es de mucha relevancia, ¿no?, el prevenir, sobre todo para todas aquellas personas que están pasando por algún tipo de violencia. Y sabemos que hay muchas, pero que no se animan a hablar. Así que para todas aquellas personas las invito a que no se callen, a que hablen y que habemos personas que las podemos apoyar y ayudar en todo lo que sea necesario para que puedan seguir adelante. Así es, efectivamente, y creo que con esta reflexión nos podemos ir en el tema de no callar y hablar, comentarlo y que no estamos solos, ¿correcto? Y bueno, comentarles a las personas que nos escuchan que sigan la página ADN Mente, que yo también ya me estoy volviendo fan con todas las publicaciones que ponen y toda la información bastante relevante en relación a estas temáticas bastante importantes. Por ejemplo, uno que vi hace poco es la importancia de la psicología en la familia, que está bastante interesante, y las distintas ponencias e información que nos brinda ADN Mente. Y no se olviden que toda esta información lo vamos a dejar también en la descripción del programa. Y antes de finalizar, claro, como cada semana y como cada término del podcast, mencionarle que la próxima semana volvemos con un nuevo episodio, obviamente como ustedes ya conocen, siempre cada semana con una nueva temática. Y bueno, esa no sería la excepción, así que la próxima semana venimos con un episodio que va a estar lleno de mucho aprendizaje y va a estar muy interesante. Si no se lo quieren perder, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube y las distintas plataformas como iVoox, iTunes, SoundCloud, Spotify para seguir cada día nuestro contenido y nuestros episodios. Eso ha sido todo por mi parte. Nos vemos en la próxima semana con una nueva edición de un capítulo nuevo.
Hasta luego, un abrazo con todos y un abrazo a usted, psicóloga Jimena Aruquipa, que ya nos estamos viendo tal vez en una próxima oportunidad. Hasta luego. I sold my soul and tell me it was all for nothing.